Buenas tardes. El título que se me ha encomendado es cómo desarrollar un programa de estudios en business empresariales basado en valores, desarrollo de valores. Y quisiera desarrollar esta charla, esta conferencia en base a este índice. Primero, abordar el tema de la Universidad Católica en la sociedad actual. Este es el título de la conferencia a cargo del cardenal Villiers, secretario de la Congregación para la Educación Católica, a los rectores de las universidades jesuíticas, que se tuvo recientemente en México la primavera pasada. Primero, encrucijada en castellano significa el lugar en el que se cruzan dos caminos, y alude también a la situación en la que no se sabe qué camino, qué conducta seguir, tomar. Veamos pues cuál es el hilo argumental de la conferencia del cardenal. En lo que se refiere a la sociedad, entiende que esta está marcada por un intenso fenómeno cultural, que es el de la secularización. Todos sabemos que en la evolución de las ideas surgió este movimiento, y este movimiento abrió un juicio al Dios del cristianismo, por entender que fabricaba, que hacía felices. Un Dios que cayó así en descrédito y que provocó la necesidad de poner la razón en el pedestal que dejaba. Constituyó este hecho todo un acto de fe en la razón, que con el devenir de la historia se disolvió en un cierto relativismo y en un desencanto. Pero la convicción del cardenal, tal como la expresó en México, es clara. Este proceso está muy lejos de desaparecer, al contrario, se generaliza y lo impregna todo. Destila una sociedad completamente nueva, una sociedad con un cielo vacío en el que toda trascendencia se excluye por considerarse heterónoma y por ello alienante. Esta es la sociedad en la que vivimos, esta es la sociedad en la que ejercemos nuestras funciones docentes, nuestras funciones de evangelización. Sociedad marcada por un fortísimo individualismo. Nada de fuera puede imponerse la autonomía propia, la propia conciencia, el propio juicio. Hace poco volví a caer en mis manos un libro del doctor castellano Francisco Umbral, manifestaba maravillosamente este aspecto. No existe magisterio para él, no hay más criterio que lo que él encuentre. Primacía total y absoluta del sujeto. Abandono y rechazo de cualquier referencia a aquello que pueda venir con la pretensión de ser verdad. De ser verdad inmutable, fija, para siempre. Quienes hemos leído tantas veces el Evangelio de Juan, pues recordamos a Pilatos preguntando precisamente por qué es la verdad. En esta sociedad no existe lugar para el magisterio, pero claro, los fenómenos son muchas veces muy ambiguos y surgen fenómenos sustitutorios. De modo que tenemos expresiones de medios de comunicación que ejercen esta labor de suplantar, de sustituir. Muchos de ellos buscan desacreditar el magisterio de la Iglesia. En algunos casos, recientemente lo decían los obispos británicos, incluso de alguna manera poner en ridículo al propio cristianismo. Y es que se rechaza lo cristiano porque es lo absolutamente imposible de homologar por su diversidad radical, por formular un Dios encarnado como un hecho único, y de ahí su pretensión de absoluto, que se hace insoportable en este mundo, en esta sociedad de secularismo. Bien, este es el contexto en el que vivimos. Nos afectarán con mayor o menor grado este análisis que recoge el cardenal, o lo verán con mayor o menor carácter punzante. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿se puede prescindir en la vida de una referencia a la verdad? ¿Cómo se puede llevar adelante una vida vacía? En el año 1993, recordaréis, apareció una encíclica, Veritatis Splendor, del anterior Papa. Era un guiño a una expresión de Platón: la belleza es el esplendor de la verdad. Y ahora, Benedicto XIV ha escrito Caritas in Veritate. Y ha hecho un hilo conductor de su magisterio. En ella leemos: solo en la verdad resplandece el amor, la verdad es la luz que da sentido al amor. Segundo aspecto, en este primer punto de la Universidad Católica en la sociedad actual. La universidad, ¿qué es esta?
En la opinión del cardenal es una escuela de la verdad, una escuela que está siempre estimulada por el gozo de la verdad, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla, de comunicarla. Gaudium de veritate de San Agustín, con las magníficas palabras del cardenal Newman: el conocimiento es digno por sí mismo de ser alcanzado. Buscar desinteresadamente la verdad, sin lugar a dudas, esa es nuestra misión. Volver a poner la cuestión de la verdad en el centro de la sociedad, en el centro de toda la vida, proponerla con humildad y con convicción, testimoniarla. Evidentemente, encontrar la verdad hoy en este mundo exige interdisciplinaridad, exige una aportación a sí mismo vertical, en tanto en cuanto que solamente tenemos dos grandes disciplinas que pueden hacerlo, que serían la filosofía y la teología. Pero además, una universidad, si hablamos de ella como católica, además de tener esta pretensión de universalidad en su conocer, y este es un significado del término católico, lo es por confesar una determinada fe, la fe católica. Esto cae de su peso. Pero claro, hay un tema de donde ponemos el énfasis. Porque sabemos que en muchos casos, si el énfasis va en el tema de la excelencia académica, desde un humanismo sano, sanísimo, impensable sin la contribución cristiana, pero que alude a lo común al cristianismo y a la sociedad secularizada, en un contexto de secularización, hace que el peligro crezca, de modo que vaya desapareciendo progresivamente toda referencia al Evangelio y a la enseñanza de la Iglesia. Y son casos, más de un sitio, que se de universidades que se han ido devaluando, disminuyendo, y que vienen a decirse que simplemente tienen una inspiración cristiana.